Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra, marcó el inicio del siglo XX, como una época de cambios radicales entre 1914 y 1918. El mundo presenció un conflicto sin precedentes que arrastró a más de 30 naciones, movilizó a más de 65 millones de soldados y dejó una huella imborrable en la política, la sociedad y la memoria colectiva también. Fue una guerra moderna, nacida de alianzas, rivalidades imperiales y un nacionalismo creciente que cambió para siempre la manera de luchar y también de morir. Las causas del conflicto son múltiples. En Europa a inicios del siglo XX era un continente dividido en bloques militares. La Triple Entente, que estaba conformada por Francia, Rusia y Reino Unido. La Triple Alianza, Alemania, Austria, Hungría e Italia. La tensión crecía por la competencia colonial, la carrera armamentista y el nacionalismo en los Balcanes. La chispa que encendió la guerra ocurrió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, cuando el archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, fue asesinado. En pocas semanas, el sistema de alianzas convirtió un atentado local en una guerra mundial. La guerra se extendió rápidamente. Alemania invadió Bélgica y Francia, mientras Rusia atacaba en el este. Pronto los frentes se estancaron en el frente occidental. La guerra de trincheras se convirtió en el símbolo del conflicto. Kilómetros de barro, alambradas, artillería y soldados atrapados en un infierno cotidiano. Esta también fue una guerra de innovación. Aparecieron las ametralladoras, los gases tóxicos, los tanques y los aviones. Ninguna de estas armas trajo una victoria decisiva e inmediata, pero sí aumentaron el sufrimiento y la mortalidad. Mientras tanto, en otros frentes, el Imperio Otomano y las colonias africanas también se vieron arrastradas. La guerra, que comenzó en Europa, se volvió realmente mundial. Para los soldados, la guerra significaba hambre, frío, miedo constante y enfermedades. Millones de jóvenes vivieron meses, incluso años, dentro de trincheras húmedas, rodeados de ratas y barro. Las ofensivas, cuando llegaban, significaban atravesar la tierra de nadie, bajo el fuego enemigo. Las bajas eran enormes, en batallas como Verdún o el Somme. Cientos de miles murieron sin que el frente se moviera más de unos pocos kilómetros. La guerra no solo destruyó cuerpos, también destrozó mentes. Muchos soldados sufrieron lo que entonces se llamó neurosis de guerra, hoy conocido como estrés postraumático. Estados Unidos entró al conflicto en 1917. Inclinando la balanza a favor de la Entente. Poco después, Rusia abandonó la guerra tras la Revolución de Octubre en 1918. Agotados y sin recursos, los imperios centrales comenzaron a derrumbarse. El 11 de noviembre de 1918, Alemania firmó el armisticio, que era el significado de que la guerra habría terminado. Consecuencias de esa Primera Guerra Mundial fue que dejó un saldo devastador, más de 10 millones de muertos, 20 millones de heridos y sociedades enteras traumatizadas. Políticamente provocó la caída de 4 imperios: el alemán, el austrohúngaro, el otomano y el ruso. En 1919, el Tratado de Versalles impuso duras condiciones a Alemania, sembrando
sembrando resentimiento que años más tarde alimentarían la Segunda Guerra Mundial. Socialmente, la guerra transformó el rol de la mujer, aceleró avances tecnológicos y cambió también la percepción de la humanidad sobre sí misma. La modernidad, que prometía progreso, había producido destrucción masiva. La Primera Guerra Mundial no fue la guerra para acabar con todas las guerras, como muchos esperaban y soñaban también. Fue en cambio el inicio de un siglo marcado por conflictos globales, pero también nos dejó una lección. Cuando el nacionalismo, el odio y la ambición superan el diálogo, las consecuencias pueden arrastrar el mundo entero al desastre. Recordar la Gran Guerra es recordar el precio de olvidar la paz. También, así como había destrucción, asesinatos y un gran sufrimiento en este siglo, hubieron características buenas o positivas de la Primera Guerra Mundial. Aunque fue un conflicto devastador, dejó algunos efectos que pueden considerarse avances, como avances tecnológicos y avances médicos. En los avances tecnológicos fueron en los cuales se desarrollaron lo que es la aviación, los tanques, la radio y técnicas de cirugía de guerra. Y para el apartado de los avances médicos fueron los tratamientos de heridas, transfusiones de sangre y prótesis avanzaron rápidamente mientras esta guerra yacía. También hubo en aquella participación de las mujeres, muchas mujeres que ingresaron al trabajo industrial en fábricas y hospitales, demostrando su capacidad en ámbitos antes reservados a los hombres. También hubo el colapso de los imperios que permitió que pueblos como polacos, checos, eslovacos y yugoslavos, también finlandeses y bálticos lograran independencia. También hubo conciencia global de la paz, en la cual se creó la gran precursora de la ONU. Características malas también hubieron de aquella guerra, que fueron mucho más de 10 millones de soldados muertos, 20 millones de personas heridas, personas que tuvieron traumas, que quedaron traumatizadas, naciones después de esa guerra, las familias que quedaron heridas después de ahí, mucho más.